Hola amigos y amigas de Que Alguien Me Explique USA, sobreviviente del 68, con el comentario de marzo 21 del 2020, que lo he titulado De la fase 1 a la fase 2. En los números más recientes de los casos en, en esta parte de que nos toca a nosotros, Estados Unidos y México, ahorita el número que se pasó en los casos en Estados Unidos llegó a 22,000 casos, con 278 muertos y, 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 y subiendo el número alarmantemente muy rápido. En el lado de México, si no tengo mal entendido, hay 200, poco más de 200 casos y no más de 5 muertos, si mis números son correctos. Una diferencia pues bastante grande. Y uno se pregunta por qué, pues si somos socios comerciales, hay un intercambio de personas entre los dos países, pero inmensa. ¿Por qué esa diferencia? Y es que para entender esto, y lo he mencionado antes, es como el tsunami. Para entender mejor esto, vamos a pensar en un tsunami. Un tsunami, cuando se hace un tsunami, empieza a una ola que antes de llegar a la playa, pues hay veces prácticamente ni se siente. Es que viene la ola de abajo hacia arriba, y cuando se va acercando más a la tierra, por lógica con la presión que trae, empieza a elevarse más la ola. Ya cuando llega a tierra, pues alcanzó su nivel mayor y cae. Es lo mismo con el coronavirus. Tuvo un principio, un contagio, y ahí empezó la ola. Los países que se prepararon con anticipación están viendo resultados positivos. Y afortunadamente para México, se actuó desde un principio. Esa es una de las respuestas por qué no ha llegado esa ola grande a México. Porque se alejó de la playa para que la ola no subiera. Así se empezaron a hacer. ¿Cómo se ataca esto? Y es de sentido común. Si una persona está contagiada de un enemigo invisible que no se puede ver, y tampoco ya porque entra al cuerpo inmediatamente se dan síntomas y eso no. Y ahí es donde está el peligro. Cuando se identifica una persona, hay que ver con quién habló, con quién convivió y empezar a hacer estudios. Porque hay que recordar que una persona puede infectar a muchísimas personas. O sea, el peligro es latente. Y recuerdo muy bien en uno de los primeros casos que hubo en México, una muchacha de Chiapas, dos de ellas que habían ido a Italia, pues habían ido de paseo. Regresaron y dieron síntomas e inmediatamente se les atendió, y a su núcleo también. Lo que desgraciadamente aquí en Estados Unidos no pasó así. Y pueden haber justificaciones de todo mundo y se puede, pero la verdad siempre va a prevalecer. Aquí no se tomó las acciones que increíblemente en un país que tiene un tránsito de personas de todo el mundo, no se empezó a dar ese seguimiento de personas que venían con síntomas, a dar
un recorrido de con quién se hablaron, con quién tuvieron contacto para que eso no crezca. Y ese es el gran triunfo que ha tenido el gobierno de México. Y los números no mienten. Y yo no digo que no van a crecer los números, porque este tsunami va a arrasar. Pero los que estén más arriba de ubicación, pues no les va a llegar tanto. Depende. Y ahí está, este es un claro ejemplo. Los números de dos países vecinos que realmente son muy diferentes. Ahorita aquí en Estados Unidos, la verdad, está entrando un pánico. De esos 2,200 casos, 22,000 casos, discúlpeme, de esos 22,000 casos ya existentes en Estados Unidos, casi la mitad están en Nueva York. Una ciudad que tiene más de 10 millones de gentes. Ahí hay un problema enorme, enorme, por la población y el número creciente de casos que ha habido. Y ahí pues sí se tienen que tomar acciones contundentes, rápidas y eficaces. Porque esta pandemia puede dejar mucha gente dañada, muerta, economías destruidas. Es otro acierto que ha hecho el presidente del gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en no empezar a hacer, si México controló bien o ha controlado bien ese tsunami, pero todavía no llega porque seguimos en fase 1. ¿Por qué vamos a cansar a la población y a la economía, meternos en la fase 1, meter la fase 2, cuando todavía no llega? Yo estoy seguro que cuando llegue la fase 2, si hubiera un problema así de crecimiento de casos alarmante, Andrés Manuel López Obrador sería el primero en darlo a conocer, porque es un presidente que no miente. Los que mienten son los del PAN y el PRI, que están tratando de crear ellos no les importa lo que sea con tal de tumbar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque si no lo hacen, va a ser el final del PAN y del PRI. Y no porque López Obrador esté con esa... Ya los hubiera hecho si hubiera querido. Ellos mismos se están hundiendo con la población. La población cada día les cree menos. Miren la actuación que ha hecho el del estado de Jalisco de adelantarse. Que cuando llegue esa ola, pues ellos ya van a estar pues cansados, porque no, tampoco es fácil mantener a las gentes en las casas, que no salga nadie, que nadie, o sea, parar economías indefinidamente, pues si no nos morimos del virus, nos vamos a morir de hambre o pleitos entre unos otros con saqueos, porque ya cuando entra un caos, ahí sí ya se pierde todo el control y es cuando tienen que entrar fuerzas armadas y no. ¿Qué es lo que está tratando de provocar? Estos pseudopolíticos, politiqueros, eso sí les queda, pero como anillo al dedo. No, señores, la situación es muy seria para estar jugando jueguitos de guerra política y no se vale. Y si no quieren ver los números que están ahorita públicos, aquí ya se están tomando medidas fuertes y lo que se está, y ahora sí ya entendieron que hay que unirse. Porque esta pandemia se vence con unión, no lo que está haciendo el gobernador de Jalisco, y el de Guanajuato, y el de Tamaulipas,
Eso no se hace. No se puede estar adelantándose a los hechos. Y no pueden decir que no se les ha informado, puesto que todas las mañaneras se toca el tema. Con el doctor Hugo, que realmente después de esto, porque afortunadamente se han sabido dirigir en el problema, la dirección que tomar, se le va a tener que dar un premio nacional y un reconocimiento. Su trabajo ha sido impecable. Y ahí están los números. Porque no pueden decir que son más altos los números en Estados Unidos que en México porque nosotros supimos antes. No. El mundo entero supo. Italia supo que había casos y se habían ya aparecido casos en China. Francia supo. España supo. Inglaterra supo. Pues no se podía esconder. Hoy hubo un comentario de que tampoco se trata de dividir naciones. Es que no entienden el mensaje. Todo el mundo debe unirse contra esto. Es un peligro latente que no sabemos hasta cuándo hasta qué altitudes va a alcanzar. Porque si hay 22,000 casos en Estados Unidos, pues con cuánta gente esos 22,000 casos tuvieron contacto. Yo no veo que se les esté haciendo una investigación médica de los contactos que no lo están agarrando en forma general. No, lo correcto es lo que se hizo, y vuelvo a recordar el caso de estas dos chicas de Chiapas. Ese era el camino a seguir y se ha seguido en México. Por eso no se ha incrementado a los números que se están incrementando, porque en mis primeros videos de esta pandemia, yo recuerdo muy bien cuando, y no hace mucho, hace unos días, que yo decía, ya se llegaron a 1,400 casos aquí en Estados Unidos, era cuando ya la ola ya empezó a crecer. 1,400 casos, imagínense 1,400 casos en México ahorita, como estuvieran los derechairos contra López Obrador. Como no han podido por ese modo, ahora están causando pánico. Pero volviendo a los números, de 1,400, hace unos días, 4 o 5 días, ahora hay 22,000 casos en Estados Unidos. ¿Qué nos espera en los siguientes 10 días? ¿Que se duplique? Realmente estamos en una situación, ahorita, especialmente en Estados Unidos, por los números, de llegar a soluciones extremas. No dudo que va a haber un toque de queda, no dudo que va a empezar a aparecer el ejército en las calles controlando el movimiento, porque eso es cuando ya la ola creció tanto, y ya haciendo esas soluciones, pues hasta cierto punto ya es tarde. Porque si ya hay mucha gente contagiada y los encierras sin saber quiénes son, pues va a seguir el contagio. Lo mejor que pueden hacer ahorita es seguir el ejemplo que hizo México. Cada caso nuevo, mandar gentes. Son 22,000 casos, mucha gente. Bueno, hay muchos trabajadores sociales que se deben de estar dedicando. Cada caso que hay, con quién contactaste, dónde. Ahora, si fue a nivel, por ejemplo, en el metro de Nueva York, que es uno de los sistemas de transporte que más usa la gente, porque Nueva York es carísimo, los taxis, y allá la gente se maneja por medio del metro. Pues sí, ya es un poquito más problemático porque hay mucha gente. Y va a llegar un momento que lo van a tener que cerrar y viene un caos de transporte. Imagínense la Ciudad de México que se cierra el metro totalmente. ¿Qué va a causar eso? Un caos. Rapiña.
¿Qué es lo que quieren provocar estos derechairos? Pues ya me extendí con mi tiempo. Esperen el segundo video que voy a seguir hablando de lo mismo. Ni me despido.